Vamos a darle bien fuerte ese aplauso al Rey de los Cielos. Bien fuerte, iglesia. Con gozo, con alegría. Te bendecimos, Dios. Te alabamos. Claro que sí. Maravilloso nuestro Dios. Dios te bendiga. Toma asiento, ponte cómodo. Así nos hemos preparado para poder compartir la palabra de Dios. Poder compartir un mensaje maravilloso. Un mensaje de fe, un mensaje de esperanza para tu vida. Sabes que es algo bueno poder escuchar la palabra. Es algo bueno poder escuchar cuán buena es la palabra de Dios, dice en la Escritura. Sabes que hay momentos donde todos tenemos que enfrentar problemas en nuestras vidas. No importa cuánto tenemos, no importa de dónde venimos, no importa la historia que nosotros podamos tener. Siempre, sabes, la vida nos prepara momentos, nos pone momentos o situaciones adversas en nuestras vidas que nosotros por momentos no sabemos cómo solucionarla. Mucha gente no sabe cómo lidiar con situaciones en su vida, en su familia. Quizás hay alguien que hoy dice: yo soy una de esas personas que me encuentro luchando con mi familia, me encuentro luchando con mis problemas, casa, hogar, con mis hijos. Otros que luchan con problemas de economía, una situación que mucha gente en la Argentina lucha y pelea, por momentos se llena de deudas, y ahora cómo voy a salir de esta situación, no sé cómo hacer, no sé cómo lidiar. Hasta en algunos casos he conocido testimonios de personas que han terminado quitándose la vida por este problema. Porque dice: ya no hay nada, no sé cómo voy a salir de esta situación, cómo voy a solucionar la economía en mi familia. Y antes de seguir siendo una carga, un problema para mi familia, entonces decido quitarme la vida. Sabes que en nuestra provincia mucha gente ha tomado ese actuar de decir: me quito la vida. Sabes que así pasó. Otros que quizás no tienen ese tipo de problemas, pero se enfrentan a situaciones donde tienen que tomar decisiones importantes, y a veces no están preparados, no saben cómo lidiar. Dice: yo paso por ese tipo de situaciones, entonces no sé cómo hacer. Y otros que dicen: yo paso por momentos difíciles, pero a veces prefiero no hacer nada. Y sabes que cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ahí es cuando las personas dicen: necesito buscar una respuesta, necesito buscar una solución a esto. Algunos acuden a su familia, acuden a una persona conocida, a un amigo, a un pariente. Otros que simplemente dice: confío en mi fuerza. Tengo problemas, tengo dificultades, pero sé que con mi fuerza, con mi astucia, voy a poder salir de esta situación. Y otros que, como suele decir la gente, bueno, van a pasar los años. Los años pasan, pasa tiempo. El problema está solucionado, y sabes, no es así. Lo que a veces la gente no entiende es que hay una fe. Hay una fe en Dios, y que esa fe puede darte. Aun cuando las personas dicen: yo ya no tengo fuerza, yo ya no sé cómo voy a poder salir de este momento, ya no me quedan más nada en mi vida. Y a veces las personas no entienden que esa fe puede ayudarte a salir de ese problema, que puede ayudarte a salir de esa dificultad. Pero sabes que a veces las personas piensan y dicen: pastor, pero yo tengo fe en Dios y sigo teniendo problemas. Yo tengo fe en Jesús, creo en su palabra, pero sigo teniendo problemas, sigo teniendo dificultades, sigo peleando con mi esposo, sigo peleando con mis hijos, sigo teniendo problemas en mi trabajo, pero tengo fe. Pero sabes que la fe en Dios no significa que no vas a tener problemas.
No significa que no vas a tener luchas, que no te vas a enfrentar a distintas adversidades. No. La fe en Dios quiere decir que vas a pasar por todo ese tipo de situaciones, pero que en esta oportunidad no lo vas a hacer solo. No lo vas a hacer sola, sino que ahora va a haber alguien que va a estar de tu lado. Va a haber alguien que te va a ayudar. Y ese es Dios. Sabes que las Escrituras cuentan una historia y dice que en una oportunidad dice que Dios le habla a un varón llamado Elías, aquel profeta, aquel varón de Dios. Y dice que le dice: Elías, tienes que levantarte ahora de aquí, de este lugar, y vete a la ciudad de Sarepta, en aquel lugar, porque yo le he dado orden a una mujer que es viuda, y para que pueda recibirte en aquel lugar, pueda sostenerte en aquel lugar, darte lo que quizás lo que necesitaba en aquel tiempo, lo que estaba en falta, eran los alimentos, el agua, que por mucho tiempo había dejado de llover. La Escritura dice que así aquel varón que se levantó y fue a aquella ciudad, y cuando va llegando a las puertas de la ciudad dice que se encuentra con aquella mujer. Dice que aquella mujer se encontraba dando un poco de leña, y cuando Elías dice que la ve a aquella mujer, le dice: mujer, ¿me puedes traer un vaso de agua? ¿Me puedes convidar? Y sabes que el agua era algo que estaba faltando en aquel lugar. Y dice que aquella mujer se dirige a buscar el agua para poder convidarle a aquel varón de Dios. Y dice que cuando ella se va, dice que Elías la vuelve a llamar. Y le dice: mujer, pero dice, también dice, tráeme un bocado de pan en tu mano. Convídame. Cuando Elías dice que le dice esto, aquella mujer se da vuelta y le dice: pero vive Jehová tu Dios, que ciertamente yo tengo un poco de harina. Pan no tengo, tengo pan cocido, le dice, pero tengo un poco de harina. Y todavía me queda un poco de aceite. Pero justamente buscaba un poco de leña para poder cocinar algo, preparar algo para que pueda comer yo y mi hijo, dijo. Luego nos vamos a dejar morir. Era lo único que tenía. No había más nada. Aquella mujer tratando de explicarle la situación a aquel varón que había llegado a aquella ciudad, le había pedido algo. ¿Sabes qué? Así hay mucha gente que se encuentra con esa situación. Quizás no que le falte algo material, quizás que no le falte la comida, pero dice: ya me queda muy poca paciencia, pastores. Muy poca paciencia me queda con mi matrimonio, muy poca paciencia me queda con la situación que tengo que vivir con mis hijos cada día. Muy poca paciencia. Hay otros que pierden la esperanza, otros que dejan de confiar. Aquella mujer miraba lo que había en su casa solamente. Miraba sus problemas, miraba la escasez que tenía. Sabes que yo he visto familias que reniegan todos los días y dicen: no, porque dice, todos los días dice, vivimos con una escasez. Sabes que yo tengo una pequeña distribuidora donde entregamos artículos para los negocios. Sabes que en muchas de las oportunidades en este tiempo he hablado con gente que dice: no, dice, nosotros esta vez pasamos, no vamos a dejar nada porque dice, hay escasez, no tenemos nada, no sé con qué vamos a vivir. Vamos a otro negocio que dice exactamente lo mismo. Dice, dice, no se vende nada, dice, hay una escasez, pero tremenda. Dice, no sé si voy a poder seguir sosteniendo este negocio. Es lo que nos cuenta la gente cada vez que nosotros vamos, tenemos que entregar un pedido o tenemos que visitar a un cliente nuevo. Sabes que así estaba aquella mujer. Pero la Escritura dice que ahí fue cuando el varón de Dios te habla, te dice: pero mujer, no temas, no tengas miedo. Ve y haz como tú lo dices que vas a hacer. Ve y prepara. Pero primero vas a preparar algo y me lo vas a dar a mí. Y después vas a comer vos, hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: la harina no te va a faltar en aquella día.
no va a escasear. Y el aceite en aquella vasija no va a disminuir. No tengas miedo. Y la Escritura dice que así aquella mujer hizo como el varón de Dios le había dicho. Dice que fue, preparó, cocinó. Y la Escritura dice que comió ella, su hijo, el varón de Dios. Y dice que por mucho tiempo, muchos días, la harina no le faltó. El aceite tampoco le faltó. Tenía que usar la fe. La fe tenía que usar. Aquello que muchas veces usamos, pero de mala manera. Sabes que yo, antes de comenzar los caminos de Dios, de escuchar la palabra de Dios, sabes que era una persona que muchas veces ponía la fe, pero la ponía en el lugar equivocado. En una imagen, en una estampita, en un Cristo crucificado. Sabes que yo a los 17, 18 años, antes de que me invitaran a la iglesia y conociera a Dios, me gustaba trabajar mucho con los jóvenes, niños, entrenándolos para participar de torneos barriales. Después tuve la oportunidad de entrar en varios torneos a nivel nacional. Preparábamos un equipo de fútbol. Sabes que así yo me tomaba mi tiempo para entrenarlos en la semana. Empezaba a juntar jóvenes de un barrio, de otro barrio. A veces me iba a las puertas de las plazoletas y les preguntaba si querían participar en este equipo que estábamos armando. Si sabes, así pudimos armar un lindo grupo. Gloria a Dios. Pudimos armar un lindo grupo. Bastantes jóvenes pudimos juntar para aquel equipo. Y sabes que empezaba el torneo y ganábamos todos los partidos. Siempre que nos tocaba jugar la final de aquel torneo, que era un torneo bastante importante, se jugaba en todo el país, que ganaban una plaza para poder viajar a Mar del Plata y luego competir con Boca, con River, equipos así. Y sabes que siempre llegábamos a la final. Y el día del partido de la final, sabes que cometía un grave error. Me iba tempranito, me levantaba, me preparaba y me iba al Cristo, me iba. A aquel lugar. Allá iba, me arrodillaba, le pedía, lloraba y decía, este no se nos puede escapar, tenemos que ganar, ayúdame, que el equipo le vaya bien, que hoy los chicos vengan bien. ¿Sabes qué? El día del partido faltaba uno, se enfermaba el otro. Perdíamos por penales. Al otro año volvíamos a hacer la misma preparación. Casi 7, 8 meses antes, preparándonos con los niños, vendiendo empanadas, comprando remeras, conjuntos, porque decíamos, jugábamos contra equipos de ahí de la ciudad, jugábamos amistosos, lo que nos permitía. Y sabes qué, ganábamos los partidos, llegábamos a la final, en el torneo volvíamos a perder, pero yo volví a hacer lo mismo. Cuando tenía que presentarme para algún trabajo, ¿sabes qué hacía? Primero me iba al Cristo, a aquel lugar, un Cristo crucificado, una imagen, donde suele ir la gente a arrodillarse, a pedir, a llorar, a pedir por su familia. Y sabes que ahí había puesto mi fe, en esas cosas, en la difunta Correa. A veces hacía caminatas largas por 7, 8, 10 kilómetros, porque yo decía, si le llevo una botella de agua, entonces seguramente a mí me va a ir bien. Lo que quiero, lo que anhelo, o esta situación que hoy estoy pasando, seguramente voy a poder salir, decía yo. Y sabes que siempre me pasaba lo mismo. Terminaba fracasando, terminábamos perdiendo. Antes de obtener una victoria, era como una derrota. Como una derrota. Como quizás hay alguien que dice, yo, pastor, a veces me pasa lo mismo. Antes de obtener victorias en mi vida, me está pasando lo mismo que a usted. Antes de obtener la victoria, así como la obtuvo aquella mujer que
esperaba la muerte porque había hambre, porque había sequía, porque no habían recursos, pero que escuchó la palabra, escuchó el mensaje y cambió, algo fue diferente. Porque aquella mujer que veía solamente su escasez, su pobreza, lo que le faltaba, luego de que escuchó la palabra, luego de que escuchó el mensaje, ya no estaba viendo eso, sino que estaba viendo otra cosa. Y sabes que cuando a mí me invitaron a la iglesia, cuando me acerqué a un lugar de fe, escuché la palabra, escuché el mensaje, me enseñaron a orar, a pedir, y empecé a usar mi fe, pero en Dios, en Dios. Y sabes que en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos adversos, en los momentos de dificultad, en los momentos donde yo hacía lo mismo, pero esta vez a un Dios vivo, sabes que la situación fue diferente. Fue diferente. Ya no eran fracasos, ya no eran derrotas, ya no era tristeza, sino que empezaron a convertirse en victorias en mi vida, en bendiciones en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Aquello que por momentos parecía algo difícil, yo iba y ponía mi fe en Dios y le pedía. Y sabes que no solamente le pedía, sino que creía. Yo decía, Señor, tú me vas a ayudar. ¿Y sabes qué pasaba? Dios me ayudaba. Se cerraban las puertas laborales y yo iba y le pedía a Dios y decía, Señor, tengo que llevar el sustento a mi casa. Dios me abría las puertas laborales. Algo que también puede pasar en tu vida. Yo te invito a que abras tu Biblia. Dice así la Escritura. En Primera de Juan, en el capítulo 5, ahí se encuentra la palabra de Dios. Y vamos a leer el verso 4 y dice así. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, y dice así la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice la palabra de Dios y la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bien fuerte ese aplauso, iglesia. Vamos, con gozo, con alegría. Claro que sí. Maravilloso nuestro Dios. Dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, dicen las Escrituras. Nuestra fe. Esa fe que existe, esa fe que hay. Cuando tú la pones en Dios, entonces la Escritura dice, eso es lo que vence, lo que te da la victoria. Cuando la pones en el lugar correcto. Cuando pones tu fe en lo correcto, en lo verdadero. En lo que tiene el poder. En Dios. Sabes que hace un tiempo hablaba con un joven en nuestra iglesia que llegó a nuestras reuniones de jóvenes los días sábados. Y sabes que aquel joven empezó a acercarse, pero a medida que pasaba el tiempo, sabes, yo notaba que por ahí no conversaba mucho, no quería a veces participar de los juegos, de las dinámicas que se hacen en las reuniones. Y sabes que un día me acerco, empecé a conversar con él, un joven de 22, 23 años, y le pregunté cómo estaba, cómo se sentía, si le gustaba venir a las reuniones. Y sabes que este joven automáticamente, cuando yo me acerqué a él y le empecé a preguntar, empezó a llorar. Yo le digo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te sucedió? ¿Te hicieron algo? ¿Te pasó algo? Me decía, no, dice, pastor, dice, yo dice la verdad que me siento bien, dice, cuando vengo a este lugar. Pero yo hace tiempo, dice, que quería hablarle, dice, quería compartirle que en mi casa, dice, no me siento bien. Con mi vida, dice, yo no me siento bien. Yo le digo, ¿pero por qué? No, dice, porque voy a la universidad, dice, pero no me siento bien. Tengo ganas de abandonar, de dejar. Estoy en mi casa, con mi papá, con mi mamá,
Y a veces siento ganas también de abandonar, dice, de salir de mi casa. Lo único que hago, dice, es estar solamente en mi habitación y me pongo a pensar, mi vida es un fracaso. Soy una persona que no sirve. Soy un joven que soy inútil, dice. Y sabes que él lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba mientras me comentaba todo esto. Yo, dice, hasta, dice, unos días atrás, dice, había tomado la determinación, dice, de atentar contra mi vida, tomar pastillas y así estar, dice, dejar, dice, que hasta que no quede nada de mí. Y yo le digo a este joven, no, le digo, sos una persona joven, sos una persona que puede tener sueños, que puede tener proyectos, que viene a un lugar como este. Le digo, ¿por qué mejor no utilizas tu fe? Le dije, ¿por qué mejor no le echas mano a la fe, al creer en Dios, al creer en sus promesas? ¿Por qué mejor no haces eso por un tiempo? Le digo. Y sabes que este joven me dice, bueno, dice, pastor, dice, voy a empezar a venir más seguido a la iglesia, empezar a venir a las reuniones. Yo le voy a estar seguramente mandando mensajes. ¿Y sabes qué así hizo? Empezó a acercarse con más frecuencia a la iglesia, empezó a asistir más a las reuniones, empezó a participar más en las reuniones de jóvenes. Yo empecé a darles unos consejos. Hasta que en un momento, un día, nos encontramos un sábado en la iglesia y le pregunté cómo estaba y dice, pastor, dice, se me han ido, dice, todos esos pensamientos malos que venían a mi mente. Y nosotros nos dimos cuenta con mi esposa que ya no era el mismo joven que participaba, que le gustaba estar. Era el último en irse de la iglesia. Luego tuve la oportunidad de hablar con su padre y su padre vino a la iglesia, pero no a congregarse ni a asistir a una reunión, nada. Vino a la iglesia a darnos gracias. Decía, pastor, si yo vengo a darle gracias, que mi hijo, dice, es otro, dice. Comparte con nosotros, conversa, dice, es otra persona. Dice, yo no sé qué han hecho ustedes, pero yo vengo a darle gracias. ¿Sabes qué? A eso fue el padre de este joven. ¿Sabes qué? Ese día, mientras compartíamos la reunión, estuvimos con los jóvenes, cuando llegó el momento de irse, aquel joven sale a la puerta de la iglesia y se da cuenta que le habían robado la bicicleta. Anduvimos buscándola, hicimos la denuncia, todo. ¿Y sabes qué? Por 1 o 2 fines de semana, aquel joven se ausentó de la iglesia. Luego hablo con él y me dice, no, dice, pastor, dice, la verdad, dice que estoy muy desanimado. Dice, no tengo ganas, dice. ¿Por qué? Dice, me robaron la bicicleta a mí. Si yo, dice, con eso voy a la iglesia. ¿Sabes que habían un montón de bicicletas, los jóvenes, ese día? Y se llevaron la de él. Y yo le dije, mirá, le dije, podemos hacer un esfuerzo, ¿sabes qué? Tratando de animarlo a este joven. Yo le digo, vas a poder comprarte otra. O seguramente Dios te va a recompensar con algo. Sabes que los padres hicieron un esfuerzo para que él pudiera seguir yendo a la iglesia y pudieron comprar otra bicicleta. Pero este joven no era lo mismo. Yo hablaba con él y me decía, no, dice, pastor, dice, no sé, dice. Yo le digo, confía en Dios. Aferrate a la fe. La Escritura dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. No te olvides de esto. Aferrate, echale mano a la fe como hiciste cuando no tenías ganas de vivir, cuando no tenías ganas de hacer nada. Echa mano a eso, le digo. ¿Sabes por qué? Y me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque la fe puede vencer toda adversidad. Toda adversidad, toda lucha, toda dificultad. Con la fe puesta en Dios lo puedes vencer. Y sabes que aquel joven me hizo caso. Empezó a ir a la iglesia, empezó a acercarse. Sabes que un día, dice, pastor, dice, en el grupo que tenemos con otros jóvenes, dice, pastor, dice, voy a mandar esta ofrenda para la iglesia, dice. Y no solamente yo, dice, voy a mandar, dice, otra ofrenda, dice, que la manda, dice, padre, dice, que para poder colaborar con la
iglesia, dice. Ya desde que le habían robado la bicicleta había pasado ya casi 1 mes y medio, casi 2 meses de que le habían robado aquella bicicleta. El joven no había perdido la esperanza de encontrar su bicicleta. Alguno dirá, pastor, y eso a veces es casi imposible. Sabes que nosotros también pensamos que era imposible, pero luego de que aquel joven, su familia, dieran esta ofrenda para la iglesia, sabes que automáticamente a las horas le llamaron por teléfono y le dijeron, ¿sabes qué? Hemos recuperado su bicicleta, vengan a buscarla, aquí está. Aquel joven dice, pastor, dice, Dios me ha bendecido, dice, yo sabía, dice que Dios me la iba a devolver, dice. Claro que sí. Contento, no solamente él, su familia, pero contentos con Dios, porque es algo que ellos dijeron, pero es imposible, no, ya está. Cada vez que yo hablaba con él, trataba de hablarle de otra cosa que no sea de bicicleta. Hasta el día de hoy sigue yendo a la iglesia, sigue compartiendo, es un joven que ha cambiado. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía que nunca iba a ser una victoria, Dios lo sorprendió. Así como la Escritura cuenta de aquel juez que tan solamente en un versículo habla, la Escritura dice que Samgar, dice que fue un juez que se encontró en un momento adverso, que fue un juez que se encontró en una situación en donde tenía todo un ejército al frente suyo. Y las Escrituras no cuentan que él tenía hombres, que él tenía soldados, no. La Escritura dice que tenía una guijada de asnos, de bueyes, como quieras llamarlos. Una guijada. Un palo que en su punta tiene como una punta de hierro y que utilizaban en aquel tiempo para pinchar al animal para poder mantener el paso. Dice que aquel juez en aquel momento, en aquella batalla, dice que con este elemento, dice que pudo matar a 600 filisteos, dicen las Escrituras. 600 filisteos. Dios le dio una victoria enorme aquel día, aquel varón. A veces decimos, pero yo, pastor, a veces siento que he perdido todo. Que he perdido la fuerza, que he perdido la esperanza, que me falta las ganas, que me falta el ánimo, que me falta todo. A veces veo lo que soy, o a veces veo lo poco que tengo en mi casa y digo, pero así voy a obtener una victoria, así voy a poder obtener algo diferente en mi vida, así le voy a poder dar algo diferente a los míos, así. La Escritura dice que así, de esa forma, con una guijada, con un palo que tenía una punta delante de hierro, la Escritura dice que Dios le dio la victoria a aquel hombre y pudo traer salvación a toda una nación. Imagínate si Dios no puede ayudarte y bendecirte a ti también. Si Dios no puede darte una victoria, quizás esa lucha que tienes pendiente, Dios puede darte la victoria. Quizás esa adversidad en la que te encuentras con tu economía, Dios puede darte la victoria, pero sabes que a veces tienes que usar la fe. Tienes que usar la fe. Porque como le dije a aquel joven, la fe puede vencer toda adversidad. Toda adversidad puede vencer. Esa adversidad que a veces viene, esa adversidad que a veces nos toca enfrentar. Sabes que un día me había puesto en un negocio, era Navidad y Año Nuevo, allá en nuestra ciudad, y había puesto un negocio. Y sabes que alrededor mío se habían puesto como 5, 6, 7 vendedores más se habían puesto. Fuimos a las 7 de la mañana, porque nosotros decíamos, si
ponemos en el mejor lugar, nos ponemos en el mejor lugar, entonces seguramente vamos a vender temprano y listo, después nos venimos a la casa, celebramos Navidad y después así lo mismo en Año Nuevo. Y sabes que aquel día fuimos bien temprano, fuimos y nos pusimos en aquel lugar. Los otros vendedores llegaron después de las 10 de la mañana. Algunos llegaron a las 12, otros llegaron a la 1, 2 de la tarde. Y sabes que aquellos que iban llegando en aquella oportunidad, nosotros habíamos ocupado el mejor lugar, todo, para que los autos pudieran frenar. Y sabes que los otros, desde que llegaron, empezaron a vender. A vender. Y nosotros nos miramos y decimos, mirá que él cómo vende. Mirá que el otro recién llega y ya está vendiendo. Y así, y sabes, si vendían. Se hicieron, imagínate, casi las 7, 8 de la tarde. Ya estaba oscureciendo. Y nosotros teníamos todo el mesón completo de mercadería. Y en ese momento, ¿sabes de qué me acordé? Me acordé de la palabra de Dios. Me acordé de sus promesas. De eso me empecé a acordar. En un momento difícil habíamos invertido todo, no teníamos nada para celebrar, nada para el otro día. Todo habíamos invertido. Y ahí me acordé de las promesas de Dios. Me acordé de la promesa que dice en las Escrituras, clama a mí, yo te responderé. Para el que cree, todo le es posible. Para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y así. Y sabes que ahí me llené de gozo. Ahí me llené de alegría. Empezamos, imagínate, en ese momento empezamos a cantar alabanzas. En ese lapso de las 8 hasta las 10 de la noche, ¿sabes? Dios nos dio una victoria tremenda. Quedó nada de mercadería. Dios se había glorificado. Toda la gente se acercaba, compraba. Una victoria tremenda la que Dios nos dio aquel día. Maravilloso. Dice así las Escrituras. En el Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, dicen las Escrituras. Nuestra fe, tu fe. Eso es lo que vence. Cuando crees, cuando confías, cuando te aferras a la fe. Y dices, yo sé que Dios me va a bendecir. Y sabes que Dios lo va a hacer. Sabes que Dios puede prosperarte, que Dios puede restaurar tu familia, que puede restaurar tu hogar, que puede sanarte. Sabes que yo he visto un montón de personas que se han acercado a nuestra iglesia y han sido sanados, han sido restaurados. Jóvenes, sabes que en este tiempo que Dios me ha dado la oportunidad de poder trabajar con los jóvenes en casi todo el país, sabes que he encontrado testimonios tremendos, algunos jóvenes. Y hace unos días hablábamos con algunos pastores que estamos trabajando juntamente y nos llamaba la atención la cantidad de jóvenes que en estos tiempos han tenido ataques de pánico, otros que han intentado quitarse su vida, muchos jóvenes. Aún me hablaba con un líder de otra provincia donde se realizó una convención y me dice, pastor, dice, sabe que los chicos contaban su testimonio en el momento del fogón. Y dice, y muchos jóvenes, dice, más de casi 20, 25 jóvenes, dice, fueron los que contaron su testimonio de que antes de ir a la iglesia, de que antes de participar de las reuniones de jóvenes, habían intentado quitarse la vida. Algunos que habían intentado ahorcarse, otros que habían tomado pastillas, dice, otros que esto. Pero sin embargo, cuando uno echa mano a la fe, cuando uno se acerca, cuando uno cree, cuando uno empieza a reclamar las promesas de Dios, cuando uno confía en que Dios puede hacer algo, la Escritura dice, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe.
Quieres vencer a tus problemas. Quieres vencer a tus dificultades, a tu adversidad, a tus luchas. La Escritura dice que con la fe puedes vencer. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? ¿Cuánto se alegra por esto? Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Bien fuerte. Te bendecimos, Dios, te alabamos. Claro que sí. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Sabes que mi vida cambió desde ese momento que pude escuchar la palabra de Dios, desde el momento en que pude poner mi fe en Dios, en el Dios verdadero. Ahí cambió. En los momentos adversos, en los momentos donde necesitaba, en los momentos que pedía, ahí cambió. Y sabes que siempre le comparto a las personas, yo le digo, no pongas tu fe en algo que no puede darte nada. No pierdas tiempo. Sabes que a todo esto que yo te contaba, donde iba a este Cristo, donde mucha gente va allá en nuestra ciudad, es muy conocido ese lugar. Sabes que el camino que yo hago, que hacía, que ahora estoy en otra ciudad viviendo, el camino que yo hacía para ir a la iglesia, todos los días, de mi casa a la iglesia, yo pasaba por ese lugar. Y sabes que cuando iba a la iglesia y volvía, yo miraba ese lugar y sabes, me agarraba la... Tanto tiempo perdido. Y sabes que me reía. A veces cuando pasamos por ahí con mi esposa, cuando andamos de visita en aquella provincia, mi esposa me mira y dice, mirá, se ríe. Mirá, yo digo, tanto tiempo, tantas cosas, que a veces uno pierde y dice, ¿por qué? Por poner mi fe ahí, en el lugar equivocado. Pero cuando tú la pones en Dios, la Escritura dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Con eso puedes vencer tu problema, tu dificultad. Con eso puedes vencer. Yo no sé cómo has venido hoy a este lugar. No sé si es la primera vez o no. Yo sí, es la primera vez que vengo a compartir el mensaje a este lugar. Pero vamos a hacer una oración. Si quieres hacer una oración de fe, aceptar a Cristo en tu corazón, si es la primera vez que has venido, o si quizás quieres reconciliarte con el Señor, quizás dices, yo hace mucho tiempo, pastor, que no vengo, he pasado momentos difíciles, momentos adversos, no sé cómo salir. Bueno, ya has escuchado la palabra. Ahora te toca a ti poner tu fe, usarla, tu fe en Dios, y podrás vencer la adversidad, la dificultad, la lucha, los problemas. Podrás vencerlo. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración de fe. Puedes repetir esta oración que dice así después de mí: Señor Jesús, yo te doy gracias por este momento, por tu palabra. Señor, te pido perdón por todas mis faltas, por mis errores, por mis pecados. Señor, quiero recibirte en mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Señor, dame las fuerzas y ayúdame para poder seguirte, para poder serte fiel. Señor, bendice mi familia, mis seres queridos, mi hogar. Señor, yo te doy gracias por morir por mí y por hacerme un hijo tuyo. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.